Juan Bautista Mateo, predicador, exégeta cristiano. ¿Cuál es la realidad con respecto a la celebración de la natividad del Señor que los cristianos celebran en todo el mundo y que sin embargo algunos cristianos lo cuestionan y lo comparan y lo refieren a una fiesta pagana en vez de considerar que se trata de un recurso de celebración con respecto a la natividad del Señor, es decir, a la llegada de el Mesías con divino convertido en hombre para identificarse con los hombres. Adelante, Mateo. Fíjate, las fiestas que tienen que ver con las cosas bíblicas, religiosas, de la historia, siempre tienen una confusión detrás, un engaño que está totalmente enmascarado. Entonces, la fiesta de la Natividad de Jesús, todavía nadie ha dicho cuándo fue que Jesús nació. La Biblia sí presenta acontecimientos exactos, pero tú sabes que hay una guerra entre el bien y el mal, entre la verdad y Satanás, entre Cristo, el Creador, que se humilló hasta la bajeza humana, y el enemigo. El enemigo, que es Satanás, trata siempre de presentar la verdad como una mentira, y cuando no puede presentar la verdad como una mentira, él la falsifica de algún modo. Entonces, en primer lugar, cuando yo volví, me reconcilié con el Señor en el año 1975. Después de yo haberme rebelado contra Él. Entonces, cuando me bautizo, el Señor me dijo lo siguiente a la mente: estudia historia, profecía, salud y deidad. Esos 4 elementos, inmediatamente me dispuse a estudiar la historia, comenzando desde el Génesis en adelante, a estudiar historia. Me sumergí en la historia antigua, desde la creación hasta el sol de hoy. Y estudiando profundamente las Escrituras, llegué a la conclusión de que había fechas muy impactantes, entre ellas el diluvio, el nacimiento de Jesús y su vida aquí en la tierra. Comparando entonces la Biblia con estudios de la historia y viendo que la Navidad no era celebrada ni en la fecha ni para la adoración de Jesús. Entonces llegué a la conclusión de que ¿por qué yo tengo que celebrar la Natividad de Jesús cuando para esa fecha lo que se hace es adorar a Satanás? Porque el nacimiento de Jesús no fue en la fecha primero.
el paganismo celebra el nacimiento no de Jesús, sino el nacimiento de supuestamente del hijo de Baal. Y para ello había que buscar un medio de enrolar a la humanidad dentro de una mentira. Entonces, ponen una fecha de fin de año, 25 de diciembre y 24 y 25 de diciembre. En primer lugar, Jesús no nació para esa época. ¿Por qué? Eso era una época de invierno, que hace frío. Y en todo el oriente, Europa, Rusia, Estados Unidos, donde el frío pues afecta. En primer lugar, no podía haber nacido en ese tiempo, porque el traslado que tuvo que hacer José y María para ir del sitio donde nacieron ellos a ser empadronados se llevaba un tiempo en medio de la gélida temperatura del clima de invierno. Y mucho menos Jesús iba a nacer en esa fecha, donde no había protección del clima. Entonces, cuando yo me dispuse a estudiar la fecha del nacimiento de Jesús, me sumergí en el estudio de Daniel, el estudio de Isaías, y allí encuentro, al igual que en Miqueas, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús históricamente se ha falseado, porque a Satanás no le interesa que la humanidad tenga una claridad. Además, no es el nacimiento de Jesús el que importa tanto, sino a qué vino Jesús a la tierra. Si tú te das cuenta desde el punto de vista de la celebración de la natividad, de lo que menos se habla es del nacimiento de Jesús. Se hace mucha fiesta, se trastrueca con la idolatría pagana y babilónica. ¿Cuándo fue que nació Jesús? Simplemente hay una fecha exacta en que él nació, pero eso la esconden, porque no se quiere que a Jesús se le adore. Entonces, te voy a dar un dato muy importante. A Jesús, en la profecía de Daniel, te presenta que Jesús nace en una fecha muy importante. ¿Cuándo fue que Jesús murió? Jesús murió a los 33 años. A los 33 años y medio de su ministerio. Entonces, si él muere en un mes y medio y se celebra la muerte de Jesús
cuando Él muere a la mitad de la semana, a la mitad de su cumplimiento, y Él muere de acuerdo a la Pascua, que es cuando se celebra única fecha real, la Pascua. Él muere a los 33 años y medio. Su ministerio duró aquí en la tierra 3 años y medio. Si tú, por ejemplo, yo te digo a ti, oye, ¿en qué fecha tú naciste? Tú me dices, bueno, yo nací el 25 de julio. Entonces, el 25 de julio es que tú naces. Ok, pero ¿qué pasa? Que tú, para saber cuándo tú tienes la mitad de tu cumpleaños, ahí hay simplemente que buscar. Si tú naciste en X fecha y tú mueres a la mitad de tu cumpleaños, para saber cuándo fue que tú naciste, nada más hay que rebajar la mitad de tu cumpleaños o aumentar la mitad de tu cumpleaños. Por ejemplo, yo nací el 20 de septiembre, ¿correcto? ¿En qué fecha tú naciste? En julio. En julio. Pero coincidió porque yo te dije a ti, ¿en qué fecha de julio tú naciste? El día 7. El día 7. Ah, qué bien. El 7 de julio. ¿Cuándo es que tú tienes la mitad de tu cumpleaños exactamente? Yo no le doy valor a eso porque No, un eso ejemplo. no tiene... Es un ejemplo, simplemente. Tú vas a remontarte 7 meses antes o 7 meses, perdón, 6 meses antes o 6 meses después, para que tú puedas decir, bueno, yo estoy a la mitad de mi cumpleaños para tal fecha. Cuando Jesús muere en el mes de Aviv, Él muere exactamente o mes de Aviv o Nisan, cuando se celebraba la Pascua de los judíos, que era la salida del pueblo de Israel de Egipto en la liberación. Él muere a la mitad de su cumpleaños. Entonces, si Él muere del 14 al 15 de abril, entonces, ¿cuándo Él cumpliría su cumpleaños de nacimiento? Súmale 6 meses más adelante. Él muere a la mitad de su cumpleaños. O sea, 14 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, Él nace. Porque si Él murió a la mitad de su cumpleaños, entonces Él cumpliría su año completo de nacimiento en septiembre. Ya. Entonces, ¿cómo pues tú vas a inventar una fecha que no es bíblica? Porque para tú calcular la fecha del nacimiento de Jesús tienes que irte al ámbito histórico de las profecías de Daniel. Entonces, por lo tanto, una vez entendido y conocido cuando Él murió, y fue
Él murió cuando tenía 33 años y medio, o sea que no había completado exacto el tiempo. Entonces tú, para saber, simplemente o le resta 6 meses o le aumenta 6 meses a partir del del 14 de abril, que fue la mitad de su cumpleaños. Pero para entender esa profecía de Daniel hay que remontarse y hay que escribir históricamente toda una secuencia, como yo tuve que hacerlo. ¿Por qué eso no se difunde? Porque vivimos en un mundo donde la élite gobernante, la élite religiosa, el poder dominante que existe hoy, como la Iglesia Católica, que es la que sostiene todos esos argumentos que no son bíblicos e inventa fecha para celebrar. Incluso en la misma Biblia, en Daniel capítulo 7, te presenta que habría un poder que dominaría en la faz de la tierra. Pensaría en cambiar la ley de Dios y los tiempos. Entonces, es un asunto bastante engorroso y bastante peligroso el tú hablar de un poder que detenta una autoridad como si fuera Dios y echa por tierra la palabra de Dios, incluso cambia la fecha. Si yo te digo a ti desde el punto de vista histórico, el calendario bíblico es de 360 días. Los meses son de 30 días. Y los años son de 12 meses. Y la puesta de un día para otro es cuando el sol se oculta, hasta que vuelve a ocultarse el día siguiente. El calendario bíblico es exacto de 360 días. El calendario gregoriano es de 365 días y cada 4 años un día más, el bisiesto. La profecía dice que habría un poder que trataría de cambiar, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Eso se ha cumplido. Para eso se necesita escribir un libro que presente todos esos datos axiomáticos, siguiendo la Biblia. Cuando Jesús fue abordado, cuando Él existía aquí como hombre, dijo una palabra: erráis, obviando o desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros echamos por tierra la verdad que está en las Escrituras, que es el libro más grande, el libro número 1 en ciencia, en conocimiento, en historia, es la Biblia. Por eso, si nosotros vamos a la realidad de la Biblia, y Satanás no quiere que se conozca la Biblia porque le quita su máscara, da a conocer la verdad de Dios. Los científicos incluso han estado estudiando la Biblia como un libro obligado. Los arqueólogos, los historiadores y todo lo que dice la Biblia
es una gran realidad. Por eso, la ciencia de la arqueología ha subido a convertirse como tal en vista de las investigaciones de los dichos de la historia de la Biblia. Y el que desconoce la Biblia y echa por tierra la Biblia es porque quiere. Hasta aquí llego. Gracias, Mateo, pero definitivamente yo considero que lo que hacen los cristianos es simplemente escoger una fecha para, como no tienen la precisión, como la Biblia no da esa precisión, escoger una fecha para celebrar la natividad del Señor. Pero yo creo que ya esa exégesis ha sido lo suficientemente completada y no voy a pedirte más de ahí. Esto, con tu permiso, lo vamos a publicar porque merece ser escuchado por muchas personas más en el mundo. Ha sido una excelente exégesis sobre la celebración de la Natividad del Señor. Gracias.